a hablar de un hecho histórico muy importante que sucedió en nuestro país hace muchos años. En este mes de mayo tenemos varias fechas a celebrar, pero el próximo 5 de mayo se conmemora el Día de la Batalla de Puebla, y entonces es del hecho histórico que les voy a hablar el día de hoy. Bueno, pues ¿qué sucedió? Bueno, pues aquí es donde el ejército mexicano vence al ejército francés. En ese entonces el ejército francés era uno de los de los ejércitos más fuertes del mundo. Entonces, por eso es que aquí en México se celebra mucho la victoria que tuvo el ejército mexicano sobre el ejército francés. Bueno, ¿y qué es lo que pasa o pasó? Bueno, todo comenzó en el año de 1862, cuando Benito Juárez era presidente de nuestro país. Nuestro país, que es México, estaba pasando por una situación muy difícil, sobre todo económica, no tenía dinero. Entonces Benito Juárez lo que hizo fue suspender la deuda externa. ¿Qué es esto? Bueno, pues México le debía dinero a Francia, a Inglaterra y a España. Esto que les estoy mostrando son las banderas de esos países. ¿A quién le debía dinero? Le debía dinero a Francia, a Inglaterra y a España. Pero como México estaba pasando por una situación muy difícil, no tenía dinero para pagarles ese dinero que estos países le habían prestado. Entonces, lo que fue Francia, Inglaterra y España quería que se le pagara. Ellos querían su dinero, pero no se les podía pagar. Entonces vinieron a México a exigir que se les pagara lo que se les debía. Se llegó a un acuerdo con Inglaterra y España, pero con Francia no. Francia dijo: yo quiero que me paguen y si no voy a invadir su país. Entonces él exigió el pago y como no se le pudo dar, ¿qué creen? Pues entonces empezó a planear todo para invadir nuestro país. Los franceses tenían un ejército muy fuerte. En ese entonces, como les dije al inicio, era uno de los ejércitos más fuertes del mundo. Entonces, Benito Juárez estaba muy preocupado porque él no tenía mucha gente para que pudiera pelear con el ejército francés. No había gente capacitada para poderlo hacer y además su ejército, el ejército mexicano, era mucho menor al ejército francés. Entonces, lo que hizo Benito Juárez fue convocar al pueblo mexicano para que se uniera en esa lucha y no permitiera que el ejército francés invadiera nuestro país. Entonces, mucha gente acudió al llamado de Benito Juárez. Muchos de ellos eran indígenas que quisieron apoyar al ejército que estaba al mando de este señor que se llama Ignacio Zaragoza. Ignacio Zaragoza es el que comandaba el ejército mexicano, el cual iba a enfrentar al ejército francés para que no pudiera atacar a nuestro país. Pero, pues los que se unieron al ejército mexicano, pues eran personas que no sabían nada de guerra, no sabían pelear, no sabían utilizar armas. Es más, en nuestro país no teníamos las armas que tenía el ejército francés. O sea que el ejército francés, como ya se los dije, era un ejército más fuerte, pero aún así estaban preparados para poder detener al ejército francés. Benito Juárez les ordenó que se fueran a la ciudad de Puebla y que ahí detuvieran al ejército francés para que no pudiera llegar hasta la Ciudad de México. Entonces, ahí estaban todos preparados, esperando a que llegara el ejército francés. Cuando llegó el ejército francés y quiso
para seguir avanzando para llegar a la Ciudad de México, fue cuando se encontró con el ejército mexicano y se llevó a cabo esa batalla. El ejército mexicano peleó muy valiente y logró vencer al ejército francés, aun cuando el ejército francés eran más expertos en pelear en la guerra. El ejército francés, entonces, ya tuvo que retirarse y no seguir peleando, tuvo muchas bajas. Muchas personas de su ejército murieron, entonces su ejército tuvo que alejarse y el ejército mexicano fue el vencedor. Aquí vemos cómo los indígenas apoyaron al ejército y entonces empezaron a combatir con el ejército francés. Ellos no tenían las mismas armas que el ejército francés, ellos tenían valor, amaban a su país y por eso pelearon para defendernos y que este ejército francés no pudiera invadirnos. Bueno, pues entonces, chicos, eso es lo que celebramos el 5 de mayo, que es la Batalla de Puebla, en que el ejército mexicano haya logrado vencer al ejército francés y que no lograran invadir nuestro país. Y nuestro país siguiera siendo un país libre. Por eso se recuerda con mucho gusto la valentía de todos esos hombres que lucharon por defendernos. Esos hombres que no sabían cómo, pero lucharon con mucho corazón, porque amaban a su país con mucha valentía. Por eso recordamos a todos esos hombres valientes y los admiramos por su valor. Bueno, pues el día de hoy les voy a mandar esta imagen a casita para que ustedes puedan pintarla con acuarelas. Bien, aquí vemos a lo que es Ignacio Zaragoza y vemos cómo el ejército francés está tratando de invadir a nuestro país. Recordemos todo lo que el día de hoy les enseñé. Comenten con su mamá lo que aprendieron de lo que se festeja el próximo 5 de mayo. ¿Qué estamos festejando o qué festejaremos? Estaremos festejando lo que es la Batalla de Puebla. ¿Y qué pasó en esa batalla? Pues el ejército mexicano venció a uno de los ejércitos más fuertes, que fue el ejército francés, impidiendo que invadieran a nuestro país. Bueno, chicos, entonces comenten con su familia lo que aprendieron. Nos vemos.